En 1982, yo era fisioterapeuta en el hospital y centro médico en Anchorage, Alaska. Me lastimé la espalda en el trabajo y no respondía al tratamiento que me habían hecho, y necesitaría una cirugía. Como ya me habían hecho una cirugía, en la columna anteriormente, no estaban seguros de si sería posible realizar solo una laminectomía o si sería necesario hacer una fusión espinal. Entonces yo estaba muy preocupada, pues la fusión espinal podría terminar con mi carrera como fisioterapeuta. Me puse en contacto con algunas personas en el estado de Nueva York, de donde yo venía, y con la iglesia que frecuentaba, pidiendo que oraran por mí para que la cirugía fuera solo una laminectomía y yo pudiera continuar con mi carrera. El día de la cirugía, mi esposo y mis hijos fueron al hospital conmigo. Como era una de las primeras cirugías de la mañana, pudieron acompañarme hasta el centro quirúrgico, donde fui llevada a la sala de operaciones, y luego ellos fueron llevados a la sala de espera. Me prepararon para la cirugía colocándome boca abajo en la mesa, ya que iban a reabrir la incisión de la cirugía anterior en mi espalda. Entonces me anestesiaron, y esa fue la última cosa de la que me acuerdo hasta que, de repente, sentí que algo me estaba jalando hacia arriba, una fuerza que me levantaba hacia el techo, pasando por el piso superior y subiendo cada vez más, hasta literalmente salir por el techo del hospital. Continué subiendo hasta ser absorbida dentro de un túnel oscuro, y la velocidad con la que me movía aumentó mucho comparado con antes. A lo lejos vi un pequeño punto de luz, que fue haciéndose cada vez más grande a medida que me acercaba, hasta que finalmente atravesé la luz y salí a un entorno totalmente diferente, muy claro, pero árido, bastante diferente. Como cristiana, pensé, bueno, si estoy muerta, debo estar yendo directo al cielo y Jesús Cristo estará allí. Pero no fue exactamente eso lo que vi. Miré hacia abajo para ver si estaba de pie sobre el suelo o qué estaba pasando, y me di cuenta de que no podía ver mis pies ni mis piernas. Sentía como si mi cuerpo aún fuera mi cuerpo, pero obviamente no lo parecía, porque no podía ver mis pies ni mis piernas. Entonces escuché una voz diferente que decía, «Sígueme», y venía de mi lado izquierdo. Cuando miré hacia la izquierda, había un hombre. Me acerqué tratando de entender quién era, y noté que tenía el cabello oscuro, casi negro, atado hacia atrás. En cuanto a su vestimenta, llevaba una túnica simple de color blanco con una faja amarrada a la cintura. La túnica le llegaba un poco por debajo de la mitad de los muslos. Debajo de las rodillas, tenía tiras de cuero cruzadas bajando por las pantorrillas hasta unas sandalias también de cuero. Mientras observaba todo eso pensé, bueno, no es así como imaginaba a Jesús. Sabía que él no era Jesús. No sabía exactamente quién era, pero de eso estaba segura, y no sé por qué, pero sentí que debía seguirlo, y lo seguí. Estaba justo detrás de él y, de repente, el escenario cambió completamente y empecé a ver un campo verde y exuberante, lleno de hermosas flores y árboles, con hojas densas a lo lejos. Todo era absolutamente hermoso. Entonces noté que todo lo que estaba viendo, desde el césped hasta las flores, los árboles y las hojas, estaba iluminado desde adentro hacia afuera, irradiando su propia luz. Los colores eran indescriptibles, brillantes, muy brillantes, iridiscentes, más allá de las palabras, y muchos de ellos nunca los había visto antes. Estaba realmente fascinada con todo eso, y mi guía, como empecé a llamarlo, continuó adelante, y una vez más me dijo que lo siguiera. Y cuando lo dijo, yo estaba inmediatamente detrás de él. En ese momento, él estaba al borde de un río. El río brillaba, emitiendo luz como todo lo demás. Todo parecía estar tan vivo. En la otra orilla del río estaban mi padre, que había fallecido cuando yo tenía 7 años, y mi hermano, que había muerto en un accidente de coche, y tíos y tías que yo sabía que ya habían partido. Era como una gran reunión familiar, y estaban tan felices de que yo estuviera allí. Yo quería tanto ir hacia ellos, quería estar con ellos, pero mi guía dijo, no, tenemos que ir a otro lugar primero. Así que tuve que seguir a mi guía, y él siguió más adelante por la orilla del río, a lo largo de una curva, hasta que llegamos a una gran apertura. En el centro de esa apertura había una gran puerta de entrada, y las puertas se abrieron, y entramos juntos. Era una sala mucho más pequeña y tenía una mesa ovalada, casi como una mesa de conferencias. Había muchos otros seres sentados alrededor, como si estuvieran esperando nuestra llegada. Cuando entramos, sentí que todos esos seres sabían quién era yo y estaban felices de verme, como si yo debiera conocerlos. No sé por qué sentí eso, pero me parecían muy familiares. Fue entonces cuando mi guía dijo,
Vamos a repasar tu vida. Cuando dijo eso, en ese momento vi toda mi vida, desde el momento en que nací hasta ese instante, a los 32 años. Y no solo la vi, sino que reviví todos los diferentes encuentros y eventos que habían sucedido a lo largo de mi vida. Además, podía sentir lo que las otras personas con quienes interactuaba o hablaba sentían al mismo tiempo. Era capaz de sentir lo que ellas sentían mientras experimentaba mis propias emociones. Fue realmente increíble ver cómo algunas cosas, que yo consideraba pequeñas, como un acto de bondad, tenían un impacto tan positivo en otras personas, al punto de que ellas también realizaban buenas acciones, generando un gran efecto dominó de influencias positivas. Eso me hizo darme cuenta del verdadero impacto que nuestros pensamientos, comportamientos y acciones tienen sobre los demás. Fue una experiencia de aprendizaje muy positiva y edificante. Luego me dijeron que podía elegir quedarme allí o volver, a mi vida. Pero si decidía volver, querían que viera algunas cosas. Dijeron, queremos mostrarte lo que está ocurriendo en la sala de espera del hospital en este momento. Fui capaz de ver dónde estaban mi esposo, mi hija y mi hijo, junto con el médico que me había operado, parado en la puerta todavía vestido con su ropa quirúrgica, conversando con mi esposo. Los niños estaban al fondo de la sala, cerca de un pequeño sofá. Entonces mi guía dijo, quiero que veas las oraciones de las personas a quienes pediste que oraran por ti. Y mi guía también me mostró que mi hija estaba rezando, pensando, que yo había muerto, ya que el médico estaba allí y había pasado mucho tiempo. Ella rezaba para que yo viviera. No quería que yo muriera. Su oración, cuando se unió a las demás, hizo que de repente sintiera todas mis emociones nuevamente, y pensé, oh Dios mío, no puedo dejar que mi hija y mi hijo crezcan sin una madre, así como yo crecí sin un padre. No puedo quedarme aquí, por más que este lugar esté lleno de amor, paz y belleza. Necesito volver a mi vida. Entonces le dije a mi guía que quería volver, y él respondió, está bien. Recibirás una prueba de que esto realmente ocurrió, pero no recordarás todo lo que te mostramos sobre el futuro. No serás capaz de recordar todos los detalles, pero lo suficiente como para saber sin dudas que esto fue real. Poco después de decir eso, no recuerdo nada del viaje de regreso o algo por el estilo. Solo recuerdo haber despertado en la sala de recuperación. Mis hijos estaban de un lado de la cama y mi esposo del otro. Estuve 12 días en el hospital, y durante todo ese tiempo seguí sintiendo esa paz y ese amor que lo permeaban todo. Nunca había sentido algo así antes. Para mí, eso fue la prueba real de que esta experiencia fue verdadera. Y esa es mi historia.